No me considero un tipo celoso. Hasta esa noche. Todo empezó en la terraza del bar La Cañada, un jueves cualquiera, donde Laura, mi mujer, se acercó demasiado a un desconocido. Era una de esas noches en Sevilla en las que el calor parece fundirte a la silla. El bar estaba a reventar, la cerveza corría como agua en feria, y nosotros habíamos salido a tomar algo con nuestros vecinos de urbanización. Todo bien, hasta que vi a Laura apartarse del grupo para reírse con un tipo que nadie conocía. Alto, camisa medio abierta, sonrisa fácil. A ella se le encendieron las mejillas como hacía años que no veía. Desde nuestra mesa, intenté mantener la compostura. No quería ser el típico marido paranoico. Pero cuando, en mitad de la conversación, ella le tocó el brazo al reírse, ahí supe que algo raro pasaba. Porque Laura no era de esas. Nunca lo había sido. No dije nada esa noche. Me limité a tragarme el maldito nudo en la garganta y seguir bebiendo, mientras mi cabeza daba vueltas. Pero algo, en lo más profundo, me susurraba que esa noche no iba a olvidarla jamás. Y joder, qué razón tenía. Durante los siguientes días, la imagen de Laura tocando el brazo de aquel desconocido me taladraba la cabeza cada vez que cerraba los ojos. No quise mencionarlo de primeras porque aún me quedaba un pequeño resquicio de duda, una mínima posibilidad de que solo hubiese sido una tontería, un gesto sin importancia. Preferí observar en silencio. Así fue como empecé a notar pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Laura ahora tardaba más en arreglarse para ir a comprar el pan, pasaba más rato frente al espejo ajustándose el escote, salía con una sonrisa tonta en el rostro y regresaba horas después, con la mirada brillante y evasiva. No era necesario ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que algo había cambiado. Una tarde de sábado, mientras organizábamos una barbacoa en el jardín de casa, la vi escribir algo rápido en su móvil y reírse sola. Se giró, creyendo que nadie la miraba, pero me pilló observándola. En vez de acercarse a mí, se inventó una excusa torpe sobre revisar un grupo de WhatsApp de las madres del colegio. Me limité a sentir sin decir palabra, pero por dentro me hervía la sangre. No hacía falta ser adivino para saber que no era una conversación sobre excursiones escolares. Decidí que ya estaba bien de mirar hacia otro lado, que necesitaba pruebas, algo que me permitiera mirarme al espejo y decirme que no estaba loco. Así que cuando Laura me dijo el jueves siguiente que iba a salir a cenar con sus compañeras de pilates, yo acepté con una sonrisa y hasta le ofrecí llevarla en coche hasta el restaurante. Ella, nerviosa, insistió en ir sola, diciendo que después quizás se alargaría la noche y que no quería molestarme. La dejé hacer, pero en cuanto cerró la puerta detrás de ella, me cambié de ropa, cogí las llaves de mi coche y la seguí a una distancia prudente. La vi aparcar en una calle apartada del centro, lejos de donde decía que iba a cenar. Bajó del coche mirando alrededor, como si buscara a alguien. No tardó mucho en aparecer el tipo de la terraza, el mismo al que había visto aquella noche riendo con ella. Iba vestido de forma casual, pero no engañaba a nadie, había puesto el mismo empeño en arreglarse que ella. Se saludaron rápido, con una complicidad que me dolió más que un puñetazo en la cara, y se metieron caminando juntos en un edificio de apartamentos que, por la pinta, era un alquiler turístico o un piso vacío. Me quedé en el coche, inmóvil, sin saber qué hacer. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Podía irme y fingir que no había visto nada. Podía quedarme y esperar. Podía entrar y montar un escándalo. Durante 10 minutos no supe moverme. Al final, decidí esperar. Saqué un cigarro del salpicadero, aunque hacía meses que no fumaba, y lo encendí con manos temblorosas. Cada minuto que pasaba era como una losa sobre mi espalda. Una parte de mí aún quería creer que era una reunión inocente, una quedada para hablar de cualquier tontería, pero otra parte, más cruda y más realista, sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí dentro.
Después de más de una hora, cuando ya había fumado 3 cigarrillos seguidos y sentía la garganta rasgada, decidí que había tenido suficiente. No iba a quedarme allí como un idiota mientras mi mujer se acostaba con otro a 100 metros de mí. Me bajé del coche, crucé la calle y me planté frente al portero automático. No sabía qué piso era, pero no necesitaba saberlo. Bastó con mirar hacia el buzón de cristal, allí, pegado con cinta, un nombre garabateado a boli, Álvaro y Laura. Ni siquiera se habían molestado en esconderse bien. Subí las escaleras, porque no me fiaba del ascensor, y me planté frente a la puerta. Dudé un segundo. Luego, sin pensarlo mucho, golpeé la puerta con fuerza. El silencio fue instantáneo. Oí pasos apresurados, murmullos, una espera dicho en voz baja. Cuando finalmente abrieron, fue él quien me miró primero, con una expresión de susto tan evidente que casi me hizo reír de lo absurdo de la situación. Laura apareció detrás, con el pelo revuelto y una camiseta que, juraría, no era suya. Nadie dijo nada en los primeros segundos. Nos mirábamos como animales atrapados en una jaula. Ella fue la primera en romper el silencio. David, no es lo que parece, balbuceó, intentando acercarse a mí. La miré como quien mira a un desconocido. Me olía a sudor, a colonia barata mezclada con algo más que prefería no identificar. Di un paso atrás, como si su mera proximidad me contaminara. ¿No es lo que parece? ¿Qué es entonces, Laura? ¿Una clase práctica de pilates? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, pero sentí la rabia burbujeando debajo de la piel. Ella no supo qué decir. Se quedó con la boca abierta, como si buscara alguna excusa que la salvara. Pero no había ninguna. Y lo peor de todo es que lo sabía. El tipo, viendo que la cosa se ponía fea, intentó hablar. Tío, escucha, esto no tenía que pasar así. Lo miré un segundo, midiendo si valía la pena romperle la nariz allí mismo. Pero no. No era él quien me debía lealtad. Era ella. Y había fallado. De la peor manera. Sin decir una palabra más, me di media vuelta y bajé las escaleras. Oí que Laura me llamaba desde la puerta, pero no me giré. No podía. Cada paso que daba era como arrancarme un trozo de vida, pero había algo que tenía claro, no pensaba quedarme a ver cómo me mentía en la cara otra vez. Cuando llegué a la calle, me apoyé contra el coche y respiré hondo. El aire de la noche era pesado, casi irrespirable, pero era mejor que el hedor de traición que había dejado atrás. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero una cosa era segura, esa noche había muerto algo dentro de mí, algo que no iba a volver a renacer jamás. Cuando llegué a casa me sentía como si me hubieran cambiado las entrañas por piedras, pero aún así me obligué a actuar con normalidad. No porque quisiera mantener la calma, sino porque no iba a darle a Laura el espectáculo de un hombre destrozado lloriqueando en mitad del salón. Me senté en el sofá y encendí la tele sin mirar realmente lo que daban, mientras escuchaba el sonido del coche de Laura aparcando frente a casa. Tardó varios minutos en bajar del coche y acercarse a la puerta, cegaramente ensayando alguna versión de la mentira que pensaba soltarme. Cuando entró, fingió una sonrisa tan forzada que daba vergüenza ajena. «Hola, cariño», dijo, dejando las llaves en la mesita de la entrada como si nada hubiera pasado. Yo no contesté. Bajé el volumen de la tele y me quedé mirándola fijamente. Laura notó enseguida que algo no cuadraba porque su sonrisa desapareció de golpe y se quedó de pie, como un niño atrapado robando en la cocina. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando sonar despreocupada. «¿Te lo vas a inventar tú o prefieres que te lo cuente yo?», respondí, sin moverme del sofá. Se quedó callada unos segundos, el tiempo justo para que se le notara en los ojos el pánico que intentaba disimular. Dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, pero yo levanté una mano para detenerla.
No quiero que me toques. No hoy. David, no es lo que piensas, soltó al fin, y me hizo soltar una carcajada seca. ¿No es lo que pienso? Repetí, mirándola con una mezcla de rabia y desprecio. Porque yo pensaba que habías quedado con tus amigas del Pilates y resulta que estabas revolcándote en un piso cutre con ese imbécil. Ella abrió la boca, pero no salió nada coherente. Volvió a intentar acercarse y volvió a detenerse cuando vio que no tenía ninguna oportunidad de convencerme con gestos. Fue un error, David, dijo al final, con voz temblorosa. No sé cómo ha pasado. No lo planeé. ¿No lo planeaste? Escupí la frase como si me quemara la lengua. ¿Me tomas por idiota? Quedasteis, alquilasteis un sitio, te vestiste como si fueras a una cita, te pasaste toda la semana enviándote mensajitos que pensabas que no veía. Claro que lo planeaste, Laura. Lo planeaste muy bien. Se llevó las manos a la cara como si quisiera desaparecer, pero no me dio ninguna pena. No me moví del sofá, seguí mirándola como si fuera un bicho raro que hubiera encontrado en un rincón sucio de casa. David, por favor, escúchame. No significa nada, fue solo una tontería. Yo te quiero. ¿Me quieres? Me reí de nuevo, esta vez con rabia. ¿Me quieres tanto que necesitas acostarte con otro mientras yo estoy en casa preparando la cena para nuestro hijo? Ella bajó la mirada, y ese gesto me sacó todavía más de quicio. Me puse de pie, despacio, sintiendo cómo la rabia me recorría todo el cuerpo, pero me contuve. No iba a gritar. No iba a romper nada. No iba a pegarle, por mucho que por dentro quisiera agarrarla y zarandearla hasta que entendiera el daño que había hecho. ¿Cómo empezó, Laura? Pregunté, mirándola a los ojos. ¿Cuánto hace? ¿Antes de esa noche en la terraza ya había pasado algo? Tardó en contestar, pero al final asintió, muy despacio, como si cada milímetro de movimiento fuera una confesión. Unas semanas antes, murmuró. Me llevé las manos a la cabeza. No era solo un calentón estúpido, era algo que llevaba arrastrándose mientras yo seguía haciendo planes de vacaciones, mientras hablábamos de cambiar de coche, mientras poníamos a Martín a dormir cada noche creyendo que éramos una familia normal. ¿Cuántas veces, Laura? Pregunté, con la voz tan baja que casi no me reconocí. Ella rompió a llorar, un llanto feo, desesperado, como si aún pensara que podía darme pena. 5, susurró entre sollozos. 5 veces. Asentí despacio. No tenía ni fuerzas para enfadarme más. Todo dentro de mí parecía haberse desconectado. La miré llorar durante unos segundos largos y luego me di la vuelta. David, por favor, no me dejes, gritó detrás de mí. No quiero perderte, no quiero perder a Martín. Me giré hacia ella, calmado, casi frío. Ya me perdiste, Laura. No hoy. No esta noche. Hace semanas, cuando decidiste abrir las piernas para ese imbécil mientras yo confiaba en ti. La vi derrumbarse en el suelo, llorando como una niña pequeña, pero no me moví para consolarla. No era mi problema ya. No era mi responsabilidad recoger los pedazos de algo que ella misma había roto a propósito. Me fui a la habitación, cerré la puerta tras de mí y eché el pestillo. No para protegerme de ella, sino para recordarme a mí mismo que a partir de ese momento todo iba a cambiar. Para siempre. No dormí esa noche. Ni siquiera me tumbé en la cama. Me quedé sentado en una silla frente a la ventana del dormitorio, viendo cómo la oscuridad de la madrugada se convertía en el gris sucio de la mañana. Pensé muchas cosas. Pensé en marcharme sin decir nada, en largarme y dejarla sola con su miseria, pero cuanto más pensaba en todo lo que había aguantado, en todas las veces que la había defendido frente a todo el mundo,
En todos los planes que habíamos hecho juntos mientras ella se acostaba con otro, más claro veía que no podía irme así de fácil. Tenía que hacerle sentir algo, tenía que mostrarle que las decisiones tienen consecuencias, que traicionar a alguien no era algo que se resolviera llorando en el suelo de un salón. A las 8 de la mañana salí de casa sin hacer ruido. Me llevé solo mi cartera, las llaves del coche y el portátil. No dejé nota, no dejé ninguna explicación. Fui directo a un bar de carretera donde solíamos parar a desayunar cuando salíamos de viaje, un sitio donde sabía que no me encontraría a ningún vecino. Allí, entre cafés solos y bocadillos de jamón, pasé las siguientes 3 horas organizando mi plan. Lo primero fue llamar a un abogado. No quería un divorcio normal, quería que todo el proceso fuese un infierno para ella. Pedí cita para esa misma tarde. Después, entré en nuestras cuentas bancarias online y transferí la mitad exacta del dinero a una cuenta nueva que abría mi nombre. No era ilegal, estaba en mi derecho, pero sabía que cuando ella viera la cuenta a medias, el pánico se le metería en el cuerpo como un cuchillo. Luego cancelé las tarjetas de crédito que teníamos en común, cambié las contraseñas de todo lo que pudiera afectarme y pedí duplicado de toda la documentación de la casa. Cuando terminé con la parte práctica, pasé a algo más personal. No iba a pegarle. No iba a montar un escándalo en redes sociales ni a ir a buscar al tipo ese para darle una paliza. Eso sería demasiado fácil para ellos. Yo iba a hacer algo peor, iba a destruir la imagen que ella tanto cuidaba ante nuestra familia y nuestros amigos. Porque Laura siempre se había preocupado más por las apariencias que por la realidad. Podría soportar perder a su marido, pero no podría soportar que todos supieran quién era de verdad. Volví a casa cerca de la 1 del mediodía. Ella estaba en la cocina, con los ojos hinchados y el cuerpo encogido, como un perro apaleado. No me dijo nada cuando me vio entrar. Yo tampoco. Subí al despacho, saqué la impresora del armario y me puse a imprimir copias de los mensajes que había guardado. Había fotos, mensajes de voz, capturas de pantalla de conversaciones suyas con su amante donde se reían de mí, donde planeaban verse a escondidas. Todo lo empaqueté en sobres individuales. Un sobre para sus padres. Otro para mis padres. Uno para sus amigas del gimnasio. Otro para el grupo de padres del colegio de Martín. No necesitaba acompañarlos con ninguna explicación. Las pruebas hablaban solas. Por la tarde fui a casa de mi hermano. Le conté todo, sin dramatismos, sin pedir consejo. Le pedí simplemente que me ayudara a repartir los sobres, a hacer posible todos el mismo día, para que el golpe fuera seco y definitivo. Mi hermano, que siempre había sospechado de Laura pero nunca había dicho nada por respeto, aceptó sin hacer preguntas. Pasamos esa noche planeándolo todo como si fuera un trabajo más, sin emociones, sin titubeos. Al día siguiente, mientras Laura intentaba reconstruir su mundo de fantasía enviándome mensajes ridículos suplicándome que habláramos, los sobres empezaron a llegar a sus destinatarios. No lo supe de inmediato, pero me lo fui encontrando de forma indirecta. Su madre me llamó llorando, pidiéndome disculpas aunque yo no era el que debía perdonarla. Su mejor amiga me envió un mensaje corto diciendo que no se esperaba algo así de ella. Incluso el director del colegio de Martín me llamó en privado para decirme que, si necesitaba cualquier tipo de apoyo en el proceso de separación, contara con ellos. Cuando volví a casa esa tarde, Laura estaba sentada en el suelo del salón, con el móvil en la mano y la cara completamente pálida. Había llorado tanto que apenas parecía la misma persona. ¿Qué has hecho, David?, preguntó, con la voz quebrada. Me encogí de hombros, sin ningún interés en seguir fingiendo que me importaba. Solo he contado la verdad, contesté, recogiendo un par de carpetas del mueble del salón. Ella se puso de pie de un salto, trastabillando un poco. Has arruinado mi vida. Gritó, como si la víctima aquí fuera ella.
Me acerqué despacio, mirándola a los ojos. Tú arruinaste la mía primero. Yo solo he hecho que todo el mundo vea lo que eres. Intentó acercarse, como si todavía tuviera una carta bajo la manga. Podríamos arreglarlo, podríamos ir a terapia, podríamos. Levanté la mano, cortándola. No hay terapia que cure la falta de respeto. No hay psicólogo que te quite de encima a ese imbécil. Ella empezó a llorar de nuevo, pero yo ya estaba cansado de verla llorar. Esa imagen ya no me producía nada. Ni lástima, ni enfado, ni tristeza. Era simplemente irrelevante. Me fui a dormir esa noche en casa de mi hermano. Cuando me tumbé en el sofá de su salón, supe que había hecho exactamente lo que debía hacer. No para vengarme por venganza barata, sino para que Laura entendiera que los actos tienen consecuencias y que destruir una familia no puede salir gratis. Pasaron 3 días antes de que volviera a verla. Durante ese tiempo me alojé en casa de mi hermano, hablando lo justo y necesario, centrado en preparar los papeles para la separación y poner en orden todas las cuentas. Cada noche, Laura me enviaba mensajes. Al principio rogando, luego reclamando, y finalmente lanzando reproches desesperados. No contesté a ninguno. Sabía que, tarde o temprano, iba a tener que sentarme frente a ella para hablar del futuro, aunque ya tuviera claro que no quería compartir ninguno. La tarde del 4.º día recibí un mensaje de ella pidiéndome que pasara por casa a recoger unas cosas y que, si quería, podíamos hablar. Respondí solo con un voy y media hora después estaba llamando a la puerta de lo que fue mi hogar. Laura abrió casi de inmediato. Estaba más delgada, con ojeras profundas, y llevaba una sudadera vieja que no lograba disimular lo destrozada que estaba. No intentó sonreír. No intentó abrazarme. Me hizo un gesto para que pasara y cerró la puerta en silencio. Caminé detrás de ella hasta el salón, donde habían apilado en cajas varias de mis cosas, ropa, libros, algunos documentos. Me senté en el borde del sofá, esperando que empezara. He estado pensando mucho estos días, dijo, sentándose frente a mí, con las manos entrelazadas para evitar que le temblaran. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero explicártelo todo, aunque no sirva para nada. No dije nada. Ni asentí ni negué. Solo la miré, esperando. No quiero justificarme, continuó, esforzándose por no romper a llorar. No fue tu culpa. No fue porque me faltara nada contigo. Fuiste un buen marido, un buen padre. Todo lo que cualquier mujer podría desear. No tengo excusas. Seguía mirándola, inmóvil. No necesitaba disculpas. No necesitaba oír razones que, al final, solo iban a sonar como excusas envueltas en culpa. Ella respiró hondo y siguió hablando. Empecé a sentirme vacía. No contigo, conmigo misma. Como si todo lo que había hecho en mi vida hubiera sido cumplir expectativas de otros. Y un día conocí a ese imbécil y me hizo sentir algo diferente. Algo que ahora sé que era una mentira, pero en ese momento me agarré a eso como un clavo ardiendo. Esperé un par de segundos antes de hablar. Elegí las palabras con cuidado, porque sabía que no habría segundas oportunidades. No eres la primera persona que se siente perdida, Laura. No eres la primera que se pregunta si su vida es suficiente. Pero la diferencia es que la mayoría de nosotros no destrozamos a quienes nos quieren por buscar algo de emoción barata. Vi cómo le temblaba el labio inferior, pero no intervine. No iba a suavizar nada. No después de todo. Sé que he arruinado todo, murmuró. Sé que he perdido tu respeto, tu confianza, nuestra familia. Lo sabes ahora, le corregí. No lo pensaste cuando te subías al coche de ese tío. No lo pensaste cuando te desnudabas para él. No lo pensaste cuando me mirabas a la cara después de acostarte con otro.
Se tapó la cara con las manos. Yo no aparté la mirada. ¿Qué quieres, Laura? Pregunté al fin, cansado. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Quiero que no me odies. Respiré hondo, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo rechazaba darle cualquier tipo de consuelo. No te odio, dije. Para odiarte tendría que importarme lo suficiente. Y ya no me importas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las dejó caer en silencio. ¿Qué pasa con Martín? Preguntó. Esa sí era una conversación que teníamos que tener. Me aclaré la garganta. No pienso pelear por la custodia. Necesita a los dos. Quiero que tengamos una custodia compartida. Una semana conmigo, una semana contigo. Martín no tiene que pagar por lo que hiciste. Asintió rápido, como si temiera que cambiara de opinión. ¿Y tú? Preguntó, en un último intento de aferrarse a algo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me puse de pie, recogiendo una de las cajas. No estoy interesado en perdonar. Estoy interesado en seguir viviendo. Ella bajó la cabeza, derrotada. Me acerqué a la puerta, y cuando estaba a punto de salir, me detuve. Volví la cabeza y la miré por última vez como quien mira un capítulo ya terminado. No me busques, Laura. No me llames para hablar de nosotros. No hay nosotros. Solo está Martín. Todo lo demás, para mí, está muerto. No esperé respuesta. Salí cerrando la puerta con un golpe seco. Mientras caminaba hacia el coche, sentí algo que hacía días no sentía, ligereza. No felicidad, ni alivio, ni venganza cumplida. Solo ligereza. Como si por fin me hubiera quitado de encima el peso de alguien que ya no merecía cargar. Pasaron varias semanas desde aquella última conversación con Laura. Me mudé a un pequeño piso en el centro de Sevilla, cerca de mi trabajo, lejos del barrio residencial donde habíamos vivido como una familia modelo. No sentí pena el día que llevé mis últimas cajas, no sentí nostalgia al cerrar la puerta por última vez, solo una sensación de tarea cumplida. La custodia compartida de Martín empezó a funcionar de manera mecánica. Los intercambios eran rápidos y secos, apenas un cruce de frases educadas entre Laura y yo, limitados a detalles prácticos sobre horarios, deberes o actividades del colegio. Todo lo personal había quedado enterrado, como debía ser. Ella intentaba ser amable, mantenerse en un tono neutro, como si todavía hubiera alguna posibilidad de redención, pero yo no le ofrecía ninguna puerta abierta. La gente alrededor reaccionó de distintas maneras. Algunos amigos comunes intentaron no tomar partido, otros directamente dejaron de hablarme, incapaces de gestionar el conflicto como adultos. Mis padres y mi hermano me apoyaron desde el primer momento, pero fue curioso ver cómo los padres de Laura, a quienes siempre había tratado con respeto y afecto, se distanciaron de ella tras conocer los hechos. No porque me quisieran más que a su hija, sino porque no soportaban la vergüenza. Martín, por su parte, notaba que algo había cambiado, pero era demasiado pequeño para entender toda la dimensión del asunto. Yo me esforzaba en que su vida siguiera lo más normal posible, sin discusiones, sin peleas, sin reproches delante de él. Había aprendido que a veces hacer lo correcto no se sentía bien, pero seguía siendo lo correcto. Las noches eran la parte más difícil. No por la soledad, que al final uno la asume, sino por el tiempo de sobra para pensar. Me preguntaba si había señales que no quise ver, si pude hacer algo diferente, pero cada vez que daba vueltas al asunto llegaba a la misma conclusión: la culpa no era mía. No importa cuánto te esfuerces en un matrimonio si la otra persona decide romperlo de forma egoísta. No puedes luchar solo para salvar algo que requiere dos personas empujando en la misma dirección. Una tarde, mientras recogía a Martín de casa de Laura, ella me pidió hablar un minuto. Dudé,
pero accedí porque sabía que cuanto antes cerráramos cualquier fleco pendiente, mejor. Me siguió hasta el portal, nerviosa, sin saber bien cómo empezar. Quería pedirte algo, dijo, bajando la voz para que Martín no oyera. Me crucé de brazos, esperando. Sé que ahora mismo me odias, y sé que me he equivocado mucho. Solo quería pedirte que si algún día rehaces tu vida, no me dejes de lado en lo que respecta a Martín. No quiero perderle también a él. La miré durante un momento largo. No había odio en mí, pero tampoco compasión. Martín siempre será nuestro hijo. Eso no depende de que tú estés o no estés en mi vida. Depende de que seas una buena madre para él. Mientras cumplas tu parte, no tienes de qué preocuparte. Ella sintió, tragando saliva como si cada palabra fuera un clavo. ¿Y tú? Preguntó al final, casi en un susurro. ¿Vas a poder ser feliz otra vez? Respiré hondo antes de contestar. Eso no es asunto tuyo ya, Laura. No te preocupes por mí. Se le humedecieron los ojos, pero no intentó abrazarme ni decir nada más. Le di la mano a Martín, que venía corriendo con su mochila a cuestas, y nos marchamos sin volver la vista atrás. A partir de ahí, el proceso fue lento pero firme. Me centré en mi trabajo, en mi hijo, en recuperar la parte de mí que había dejado de lado por vivir pendiente de un matrimonio que, visto en perspectiva, hacía tiempo que estaba muerto aunque yo me empeñara en no verlo. Empecé a salir con amigos que hacía años no veía, retomé hobbies que había abandonado, volví a correr al parque por las mañanas. Nada heroico, nada épico. Solo reconstruir una vida pieza a pieza, de forma silenciosa y sin grandes declaraciones. Hubo momentos de duda, claro. Momentos en los que me pregunté si había sido demasiado duro, si debería haber intentado salvar algo, aunque fuera por costumbre. Pero cada vez que esa voz aparecía en mi cabeza, recordaba lo que vi aquella noche frente al edificio, recordaba la frialdad con la que Laura me mintió durante semanas y entendía que no había nada que salvar. Cuando alguien te demuestra de que está hecho, tienes dos opciones, o lo aceptas y vives en la mentira, o recoges tus cosas y te marchas. Yo elegí lo segundo. Un año después de todo aquello, me senté a tomar un café con un amigo que no veía desde hacía tiempo. Me preguntó cómo estaba, con esa curiosidad sincera que pocas veces encuentras. Sonreí, no con felicidad artificial ni con rencor, sino con una calma que me había costado mucho conseguir. Estoy bien, le dije. Me costó, pero estoy bien. Y era verdad. No necesitaba vengarme más. No necesitaba que Laura sufriera para sentirme mejor. No necesitaba rehacer mi vida a toda prisa para demostrarle nada a nadie. Había aprendido que a veces sobrevivir a una traición no te convierte en un héroe, ni en un mártir, ni en un sabio. Simplemente te convierte en alguien que sigue adelante. Y, a veces, eso es más que suficiente.